detienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? Y si vamos a la formación docente, el escenario es bastante parecido. Hace 2 años hicimos una investigación en un instituto de formación de profesores muy prestigioso del norte de Argentina. Y fuimos a ver qué preguntas les hacían en los exámenes finales los profesores a sus alumnos que van a ser a su vez futuros docentes. Las clasificamos y encontramos algo tremendo. El 71% de esas preguntas eran preguntas fácticas. Y de esas, buena parte eran preguntas terminológicas, preguntas que se responden con una palabrita, con un término técnico. Les cuento un ejemplo para que se den una idea de qué se trata. Este es un diálogo entre el profesor que está tomando examen y el alumno que está rindiendo, y el alumno le dijo la palabra donar, pero el profesor quería la palabra transferir. Están hablando de un proceso que se llama transferencia de electrones, algo que, como todos se acuerdan, ocurre en la mitocondria. Y entonces el profesor le dice, no es donar, ¿cuál es la palabra correcta? Silencio de radio del otro lado. A ver, yo te voy a ayudar. Imagínate que yo estoy en Misiones. Tengo un hijo en Corrientes y necesita plata. ¿Qué hago? Le envío, dice el alumno, como la tengo. Sí, le envío, pero ¿cómo se llama eso en el banco? Miren ya uno como docente que ya no sabe qué más hacer para que te digan la respuesta correcta. Ya con el cuerpo, ¿no? Los tenés que ayudar. Transporto, dice el alumno. No, lo quiere matar, ¿no? No, le transfiero. No es lo mismo donar que transferir. Es muy importante que sepas bien las palabras. Pero lo más interesante de esta investigación es que cuando entrevistamos a estos mismos profesores, les preguntamos cuál era el sentido de lo que querían enseñar, qué querían lograr con sus alumnos, con estos futuros profesores, todos coincidieron en lo mismo. Queremos enseñarles a ser curiosos, queremos enseñarles a entender el mundo, queremos enseñarles a ser críticos. Y sin embargo, aún con las mejores intenciones, nuestras aulas, tanto en la escuela como en la formación docente, están llenas de conocimiento fáctico, de conocimiento inerte. Y esto es grave, no solo porque nos estamos perdiendo la chance de enseñar cosas mucho más importantes, más interesantes. Es más grave aún, porque después de años y años y tantos años que los chicos se pasan en la escuela, los chicos aprenden, sí, pero ¿qué aprenden? Aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo, que aprenden a recitar, y aprenden que aprender es una actividad desapasionada, algo que hacemos para otros, no para nosotros mismos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo cambiamos esta situación? Tal vez la pregunta sea, ¿por dónde empezar? Obviamente, estamos ante un escenario muy complejo. Tiene muchas causas, algunas de las causas son sumamente profundas. Pero una de las cosas que aprendimos en estos años, de trabajar mucho con escuelas, es que una de las claves está justamente en ponerle foco a las preguntas, en transformar esas preguntas fácticas, esas preguntas muertas, en preguntas para pensar, en casos, en desafíos, en problemas que presenten cuestiones intrigantes, que uno le den ganas de responder. Les voy a contar 2 ejemplos de cómo sería, 2 ejemplos que usamos mucho con las escuelas. El primer ejemplo es una pregunta clásica de la escuela primaria, pregunta fáctica si las hay. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Y ahí todos aprendimos a repetir como loro, voy a ver si me ayudan. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y finalmente, muy bien, todos han ido a la escuela acá, genial. Esto lo dicen los libros de primer grado. Cuando los chicos son más grandes les decimos medio que lo mismo, solo que agregamos un par de viñetas más. Por ejemplo, los seres vivos tienen células, respiran, responden al medio. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que los seres vivos tienen ciertas características en común que los definen. Resulta que ayer estaba cocinando pan en casa. Estaba cocinando y de repente me di cuenta que, pucha, me faltaba la levadura. Y me fui al súper a comprar levadura nueva. Agarré de la heladera. Cuando estaba en la cola para pagar,
una señora me miró y me dijo, medio en secreto, me dijo, hey, cuidala mucho, a esa levadura, no se te vaya a morir. Yo la miré, mirá que la levadura es un ser vivo. Yo la miré y le dije, señora, discúlpeme, ¿usted tiene algún problema? ¿Cómo esta levadura, esta pastita que tengo acá, va a ser un ser vivo? Esto no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pagué primero y me fui. Y mientras iba caminando a casa me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo podría yo averiguar si esta levadura es o no es un ser vivo? Fíjense cómo ahora ya los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no sirve más, no alcanza para responder esta pregunta. Ahora hay que pensar. Y entonces sí, con un sentido, los chicos estudian que los seres vivos tienen ciertas características en común. Y junto con la maestra le buscan la vuelta para averiguar si la levadura los cumple o no los cumple. Por ejemplo, los seres vivos se reproducen. ¿Y la levadura? Una manera de averiguarlo es poner un poco de levadura en un pan húmedo, esperar unos días y aparece levadura nueva. Vamos bien. Los seres vivos tienen células. ¿Y la levadura tiene células o no? La manera de averiguarlo es poner un poquito de levadura bajo el microscopio. Se ven un montón de células dando vueltas. ¿La puedo matar a la levadura si es un ser vivo? Una manera de averiguarlo es poner levadura a hervir un ratito, volver a ponerla en pan y ver que ya no hay más levadura nueva. La pregunta ya no es un callejón sin salida, es una puerta de entrada para aprender. Les cuento el segundo ejemplo. Cuando los chicos estudian sobre el sonido, una pregunta fáctica clásica es ¿cómo se propaga el sonido? Y los chicos aprenden lo que cuenta este manual de acá, que los sonidos se propagan por un medio, ese medio puede ser líquido, sólido, un gas, ese medio tiene que vibrar. El sonido se propaga en forma de ondas, en distintos medios se propaga a distintas velocidades. En el vacío no hay sonido. Copian, lo cuentan en una prueba, algunos lo entienden más, menos. Fin de la cuestión. Otra cosa mariposa. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que el sonido tiene que viajar por un medio que vibra. Y para eso tienen que hacer un minuto de memoria, volver a su infancia. ¿Alguna vez jugaron con teléfonos caseros? Seguro que sí, ¿no? Si no jugaron, es una pieza carísima, sofisticadísima de tecnología, algo como esto. Si no jugaron nunca, este es el momento, cuando vuelvan hoy a sus casas, es muy divertido, muy adictivo. Y de hecho eso fue lo que les pasó a Agustín y a Violeta, dos hermanos, que habían estado toda la tarde en el patio de su casa jugando con teléfonos caseros. Y de tanto jugar y jugar, hubo algo que les llamó la atención. El teléfono, para andar, siempre tenía que estar con el hilo bien estirado. Si el hilo estaba colgando, no funcionaba más. Y se pusieron a discutir. ¿Por qué estaría pasando eso? Y Agustín decía, yo sé, Viole, en realidad lo que pasa es que si el hilo está colgando está flojo, no tiembla, y por eso no llega el sonido. Pero Violeta no estaba para nada de acuerdo. Decía, nada que ver, Agus. Lo que pasa es otra cosa. Cuando el sonido va por el hilo que está flojo, llega abajo, ¡ping!, se cae al piso y no puede volver a subir. Y así se quedaron discutiendo. ¿Cómo podemos hacer para saber quién de los dos hermanos tiene razón? Y de nuevo, la pregunta abre el camino para aprender y para explorar. Esta pregunta la armé después de trabajar mucho con chicos de primaria, con teléfonos caseros, y siempre pasaba algo parecido a lo que les pasaba a Agustín y Violeta. Muchos de los chicos, les diría, la mitad de la clase, siempre estaban convencidos de que el sonido se caía al piso y no podía volver a subir. Y entonces así, los chicos en grupo se tienen que romper la cabeza para buscar una manera de ver quién de los dos hermanos tiene razón. Y siempre, alguno de los grupos llega a una solución que es simple pero brillante. Poner el teléfono en posición vertical, parado, con el hilo bien tirante. Hablar desde abajo y escuchar desde arriba. Si Violeta tiene razón y el sonido no puede trepar, ¿qué va a pasar? No se va a escuchar nada. Si en cambio el que tiene razón es Agustín, va a pasar lo contrario, se va a escuchar fenómeno. Lo más lindo de estas preguntas para pensar, creo yo, es que los chicos no solo aprenden ideas, conceptos importantes sobre cómo funciona el sonido, los seres vivos o el tema que fuera. Aprenden capacidades de razonamiento que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas junto con otros,
aprenden a analizar datos, aprenden a discernir entre distintas explicaciones, aprenden a pensar. Pero esta idea de las preguntas para pensar no es nueva en educación. Sin embargo, estamos lejos, muy lejos de que esto sea una realidad en todas las escuelas. Pero la gran noticia es que cuando eso pasa, los resultados son maravillosos. Y les quiero mostrar unos. Estos son los resultados de un programa que venimos llevando a cabo desde el año 2007. Un programa que se llama Escuelas del Bicentenario, por el que pasaron más de 130 escuelas públicas de la franja más pobre de toda la Argentina. Al principio del programa les tomamos una prueba a los chicos, todos con preguntas para pensar. Fue horrible. Muy poquitos de los chicos podían responderlas. Después de 4 años de trabajar con cada escuela, con los maestros y los directores, reformulando cada uno de los temas de todo el programa con preguntas para pensar, los resultados fueron diametralmente opuestos, maravillosamente mejores. Ahora sí, casi todos los chicos podían responder estas preguntas. Y lo más lindo es que decían que eran re fáciles. No eran nada fáciles, eran re difíciles. Lo que pasa es que habían estado trabajando así con sus maestros todo el año. Por eso cuando yo miro estos datos, siento que tenemos entre manos una gran oportunidad, pero también un gran deber. Porque lo que nos dicen estos datos es que el cambio es posible. No que es fácil, no es nada fácil. Es difícil, requiere un montón de esfuerzo, requiere estrategia, requiere hacer las cosas bien, pero es posible. Y es posible en escuelas reales, potenciando a los maestros y profesores que tenemos hoy en el sistema educativo. Es posible con los chicos que tenemos hoy en la escuela. Y es posible en tiempos razonables. Nuestras escuelas hoy están enseñando a no pensar, pero tenemos entre manos la chance y también la urgencia, creo yo, de ayudar a los chicos a reconectarse con el sentido y con el disfrute de su aprendizaje. Llenemos las escuelas de preguntas para pensar. Muchas gracias. Cuéntenme, conversemos esta tarde. ¿Habíamos visto el video, no? No, ¿sí? Me parece que sí, profesor. El año pasado, profesor. Pero no está mal volver a reafirmar algunas ideas, si es que lo hubiéramos visto. Conversemos, a ver, cuéntenme, ¿qué les pasó? ¿Qué les despertó? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Hubo algún golpe, alguna caída, alguna alarma? ¿Qué reflexionaron? ¿Qué pensaron? De a uno, por favor, de a uno. No saturemos el sistema. Que casi siempre se enseña con... Ay. ¿Sí? ¿Se escucha clarito? ¿Sí? Sí, que sí, casi sí, siempre se enseña con un modelo transmisivo, donde se ve como al educando que hay que depositar solamente contenido y que no tienen necesidades, no tienen cosas como que aprender, sino que solamente se deposita. Y lo otro que es que cambiar esa estrategia o ese método por crítica, por cuestionarse sobre las cosas, el porqué de las cosas, eso. Bien. ¿Alguien más? ¿Esto es lejano, es cercano, es posible, no es posible? ¿Es una tarea muy difícil? ¿Sí? Que ahí el micrófono, no sé qué onda. Profe, ¿Se escucha clarito ahora, Estefanía? Algo le pasó a Estefanía. Bueno, podemos pasar a otro estudiante que quiera compartir. Luego Estefanía seguramente se conecta. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Profesor? Algo? Sí, Juan Pablo. A mí lo que más me hace ruido es la invitación que hace ella, en cómo línea. va ejemplificando, cómo va ejemplificando cómo poder abordar el mismo contenido, en cierta manera llegar o buscar el mismo objetivo, que es que el niño interiorice y comprenda lo que uno busca enseñarle
simplemente modificando el cómo le planteamos el desafío o el cómo le planteamos la actividad. Ahí está donde yo podría decir que destaco la principal diferencia que se hace, no solo con el resultado, sino que en el proceso en sí. ¿Me explico? Sí, entiendo. Entiendo que es una interesante innovación, pero entiendo también que no es fácil. No es fácil. Pasar de preguntas fácticas a preguntas que te inviten a pensar no es fácil. Eso implica convertirse en un profe, por ejemplo, reflexivo, que mira, que escucha, que está atento. Utiliza todo su sentido. Claro, Y sí. en lo mismo, la pregunta, más que una pregunta o una situación supuesta, como una hipótesis, hay que llevarla lo más posible a lo práctico, a lo experiencial, a lo concreto. Claro, porque para los profesores muchas veces, para nosotros es fácil, por ejemplo, esta idea de ser vivo, trabajar la idea de ser vivo. O sea, lo más práctico, lo más fácil, lo más inmediato es tomar el libro y que los estudiantes copien la definición de ser vivo o que tú se la escribas en la pizarra. Entonces, cambiar y esa pregunta implique más tiempo, más trabajo. ¿Sí? En ese mismo caso de trabajar la unidad de los seres vivos, el presentarle lo que la unidad, lo que nos propone en cierta manera las bases curriculares, pero también ahí entre medio proponer algún tipo de intervención que en cierto modo rompa ese esquema y que convierta lo abstracto en lo concreto. O sea, en cierta manera presentar las dos opciones. Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir las impresiones de Emilio? ¿Está Emilio hoy día o no? A ver si vino Emilio. ¿Estás Emilio o no estás Emilio? No está Emilio, ¿no? Así uno va... a ver quién más está aquí. Carolina Andrea. O Carol, no. Catalina está, no quieren decir nada, no quieren compartir. Le escuchamos aquí. Martina está también. Profesor. Michelle Correa, ¿sí? ¿Alguien? Otra cosa que podría decir destacar es que ella también daba la importancia de decir que el cambio es posible, sí. quizás es difícil, pero que... Sí. Estefanía, parece que querías hablar. Profe, es que yo decía que la escuela tenía que desarrollar la capacidad de pensar, porque así los conocimientos podrían perdurar por más tiempo. Lo mismo que decía la Melina Furman, porque ella decía como que las cosas así de las leyes de Newton y yo no me acuerdo casi de nada de eso. Claro, yo porque tampoco. Porque te enseñan la nomás, la definición y eso es como muy vago, así vacío. Uno si no lo usa, no sabe ya para qué sirven, que lo puede ver. Se podrán ver a lo mejor en el deporte, pero uno pues no tiene idea. Sí. Se olvida. Exactamente. ¿Por qué? Porque son preguntas que fundamentalmente están hechas para responder en una prueba, en un test, al final de una unidad o al final de un contenido. Entonces, y lo que buscan es poner una nota. Eso es lo que busca en el fondo, lo que busca el profe es poner una nota. Eso, a mí me interesa poner una nota. Si el estudiante aprendió, si no aprendió, si eso le va a servir para la vida o no le va a servir, si lo va a utilizar, si lo va a transferir. Quizás eso no es lo que en este momento me mueva o que sea mi prioridad. A lo mejor la prioridad es poner una nota. Entonces, que a ustedes no les pase también, porque fíjense que cuando uno está en la U tiene todas estas ilusiones, ¿no? Yo voy a hacer una educación científica distinta, voy a trabajar de manera distinta, voy a poner en práctica lo que en la universidad aprendí o lo que vi como una buena experiencia, o etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de ilusiones, pero que cuando uno llega al sistema, después cuando está en la escuela, como que se empieza a ranar y hace lo mismo que hacen todos, y porque es más fácil y es menor gasto de energía. Entonces la invitación también que yo les quiero hacer es esos ideales que ustedes tienen, a lo mejor esos ideales que comparten con Melina Furman, no se queden dormidos, no se adormezcan, sino que los mantengan siempre vivos y cuando les toque hacer educación científica, sea una educación científica motivadora, divertida, creativa, llena de curiosidad,
rompiendo los esquemas de la enseñanza tradicional de la ciencia. Lo que les decía hace unas semanas atrás, saliendo más al patio, saliendo más fuera de la sala, haciendo actividades cooperativas, pintando, recortando, trabajando con plasticina, con greda, etcétera, etcétera. O sea, esos ideales que ustedes tienen, que yo creo que todos los tienen, todos están de acuerdo con que la enseñanza de la ciencia se debería trabajar en la propuesta que nos indica Merlina, pero a veces nos pasa a todos. Nos vamos quedando ahí en los laureles, nos vamos quedando en nuestra zona de confort y vamos olvidando que en realidad podríamos hacer una pega mucho más interesante, mucho más trascendente en términos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Muy bien, entonces, si no hay más que decir, ¿alguien más? ¿Profesor? Sí, adelante, te escuchamos. Tú faltabas. Si mal no recuerdo, el texto que tuvimos que leer para la plana que usted nos pidió, hablaba acerca de eso, de que los profesores nuevos tienen la tendencia a caer en la enseñanza de las ciencias. Vania, ¿no? ¿Qué pasó, Vania? Te estábamos escuchando. Ya, sí, ahora sí. Porque es difícil otra vez se ha cortado. Profesor, lo que pasa es que alguien me está silenciando, me sale una notificación de que alguien me está silenciando. ¿Quién está silenciando a Vania? A ver. Cuidado. Entonces probablemente eso mismo le pasó a la Steffi. Ya, cuidado, que yo puedo aquí en el sistema buscar quién está tratando de silenciar a alguno de sus compañeros. Ya, vamos, Vania. Entonces, lo que le estaba diciendo era que en el texto sale que los profesores nuevos tienen como ese miedo a perder el control sobre los alumnos y terminan cayendo en lo tradicional. Y sí, claro, ahí es donde uno se termina olvidando en las ilusiones que usted estaba diciendo de enseñar un nuevo tipo de ciencia. Sí, concuerdo completamente contigo. Algo nos va pasando, que ahí nos adormecemos. Y los profesores jóvenes, fíjense, y aquí hay harta investigación, entonces lo que yo voy a decir no es porque a mí se me ocurrió, hay harta investigaciones que llegan muy ilusionados y tienen muchas ilusiones incluso cuando son estudiantes, que van a romper el mundo, que van a cambiar el mundo, que van a transformar el mundo, pero a medida que empiezan a llegar a la sala, tienen unos 6 meses de trabajo, 1 año de trabajo, 2 años de trabajo, ¡pum! Como que se adormecen, ¿no? Se arranan ahí. Y vuelven a hacer lo que hacen todos los maestros, vuelven a funcionar con la dinámica que tiene el colegio, y como que sus ideales y lo que ellos pensaban que podían hacer y transformar, como que los captó, los atrapó, ¿no? Se ve bien, así como que está atrapándote. Como que el sistema te consume, ¿ya? Que nos pasa muchas veces. ¿Sí, Juan Pablo? Considerando lo mismo que usted está indicando ahora, a la hora de uno querer romper el esquema, lo tradicionalmente hablando de cómo se enseña, se tiene que igual considerar que muchas veces no solo depende del profesor, ahí hay una organización, hay un conjunto de organismos que tienen que funcionar como para poder en cierta manera romper ese esquema y crear en la escuela o en dicho ambiente de aprendizaje de aprender. Estamos de acuerdo. El día de mañana sacar a mi alumno a un paseo o algo, necesito una autorización, necesito muchas otras cosas. Es necesario que funcione como un todo, como que todas las partes empujen hacia un mismo. Es verdad. Es verdad y es una realidad, ¿ya? Pero si ustedes son profes porfiados, ¿sí? Son profes porfiados, son profes... Tiene que meterse el mensaje, presionarlo y arriba le aparece un círculo con un signo de exclamación y ahí le sale. No veo nada aquí. Cuidado con el micrófono. Michi, silencio el micrófono, por favor. Cuidado con los micrófonos, Emilio. Llegaste, Emilio. Oye, lo que les decía, chiquillo. Entonces, para ir cerrando esta parte, lo que les decía es que, claro, efectivamente, para lograr cierto objetivo, uno tiene que entender que trabaja en una comunidad educativa y todos debieran estar en la misma corriente, en la misma lógica de cambio, de transformación, y yo necesito apoyo de los equipos directivos, necesito apoyo de otros colegas. Pero es verdad también que no puedo vivir constantemente justificando el que yo no pueda despertar, el que yo no pueda levantar mi trabajo a causa de ellos.
porque recuerden que el gran cambio está aquí, ¿cierto? Yo puedo tener muchos materiales, puedo tener un colegio lleno de materiales que están al servicio cuando yo quiera, puedo tener muchos permisos de los equipos directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no cambio de acá, la invitación que le hago, el primer cambio es nuestro aquí, el primer cambio es cambio mental, ¿no? De que es posible otra educación, de que es posible hacer otra educación científica. Esto es lo primero, mi cambio mental. Entonces, después de eso, a lo mejor me voy a encontrar con trabas, sin duda, me voy a encontrar con trabas, con escasez de recursos. Pero como yo estoy tan mentalizado de que es necesario un cambio, y eso me convence cada día más, me voy a convertir en un profe a lo mejor muy porfiado, ¿no? Terco, en el buen sentido de la palabra, y que voy a tratar de lograr todo lo que yo deseo. Y a lo mejor me costaba conseguir un permiso, pero insistí y pude salir. Me costaba conseguir un recurso, me la jugué por donde fuera y conseguí el recurso. Entonces yo creo que, para ir cerrando, aquí, ¿ya? Yo soy un convencido que este es el gran material que nosotros tenemos y el que nos tiene que ayudar a movernos, ¿no? A salir de la rutina. Bueno, muy bien. Cerramos esta parte de la clase y nos vamos a las diapositivas para que continuemos con lo siguiente. Lo que les decía, en esta segunda parte de la clase vamos a retomar algunas ideas de la clase anterior y vamos a entrar a una nueva unidad que tiene que ver con la importancia, la trascendencia del laboratorio escolar. Cuidado con los micrófonos. Cuidado con los micrófonos otra vez. Los tienen que silenciar. Cuéntenme, ¿están viendo una diapositiva o no? No. ¿Sí? ¿Ven una diapo? No ven nada. No, profesor. No vean nada, ahora sí que van a ver. No, Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, ya, vamos para allá. Ahora sí, vamos, bien, perfecto. Nunca olvidar que estamos trabajando en ciencias físicas y químicas, que con el profesor Felipe ustedes ven más la parte conceptual y conmigo ven la parte más didáctica. Eso, y no lo vean, y se los voy a repetir en todas las clases, no lo vean como separado, sino como van entremezclando elementos. A ver, con el profesor trabajamos estos elementos conceptuales, con el profesor Cristian Aguilar trabajamos estos elementos didácticos, cómo yo los uno, cómo hago una amalgama, ¿no? Cómo los pongo estos dos aprendizajes al servicio de uno solo. Habíamos conversado en las últimas clases acerca de la ciencia. ¿Qué es esta cosa llamada ciencia? ¿Y qué es lo que era la ciencia? Se me olvidó a mí, ¿me ayudan? ¿Qué es lo que era la ciencia? Un conjunto de ideas y conocimientos con un orden y en una secuencia. Ya. ¿Sí? Sistema ordenado de conocimiento estructurado metódicamente. No les voy a preguntar nunca esta definición, pero para que ustedes tengan la idea. Conocimientos, saberes estructurados con un sistema, con un método. Repito, saberes, conocimientos estructurados metódicamente con un sistema. ¿Sí? Eso es la ciencia. No es algo caótico, ¿no? Yo leo el mundo en el que vivo, puedo comprender el mundo en el que vivo, leer este gran libro de la vida, que tiene que ver la invitación que nos hace la ciencia, pero eso tiene un método, tiene una estructura, tiene una forma de hacerlo, un camino que recorrer para poder llegar entonces a leer mejor este mundo en el que vivo. Muy bien, gracias por el aporte, Juan Pablo. Siguiente. Habíamos pensado también en la idea de didáctica. ¿Qué es la didáctica? Vamos, Miguel, Emilio. Ciencia que estudia la educación. ¿Ah? Ciencia que estudia la educación. Ya, la didáctica es una ciencia que estudia la educación. O le gusta, o tiene... Ya. ¿Los métodos de enseñanza? ¿Cómo? El arte de ¿Los enseñar. métodos de enseñanza? Ya, sí, escuché, arte de enseñar, que está bien.
escuché también como una idea de educación, y escuché a la Estefanía que dijo, ¿qué dijiste, Estefanía? Se me fue. Método de enseñanza. Y relacionó didáctica con método. Vamos a llegar después a esa idea. Habíamos conversado sobre, este es un repaso nada más chiquillo, es un repasito. Habíamos conversado sobre el origen, sobre la etimología de la palabra didáctica, y ahí Juan Pablo algo recordaba, aquí hay algo de historia, cómo partió y por qué surgió esta idea de didáctica, lo conversamos en la clase pasada. Quiénes fueron algunos de estos personajes que finalmente fueron dándole un corpus teórico a la didáctica que conocemos hoy día. Y en la didáctica hay, les voy a dar una pista, 4 componentes que son indisolubles, que siempre tienen que funcionar de manera coherente, de manera articulada. ¿Cuáles son esos componentes? Repito, ¿cuáles son esos componentes didácticos que deben estar siempre sincronizados? No se escucha bien. No se escucha bien. Alguien que abrió un micrófono no se escucha bien. ¿Cuáles son esos componentes didácticos? Contenido de la clase pasada. El profesor, el Muy estudiante, bien. Perfecto. el contexto y el currículum. Excelente, exactamente. Ahí están los 4. El profe, o sea, no hay didáctica. No hay didáctica. No existe la didáctica si uno de estos componentes está ausente. Debe haber un profesor, debe haber un estudiante, un grupo de estudiantes. Tiene que existir un contexto de aprendizaje, con unas ideas de aprendizaje. Y obviamente un currículum. Vale decir, ¿qué es lo que yo debo trabajar? ¿Qué es lo que yo debo abordar? ¿Qué aprendizajes, mejor dicho? ¿Qué aprendizajes, si ustedes quieren, son los que yo debo trabajar, abordar, desarrollar, potenciar en mi estudiante? Entonces, no hay didáctica si no hay alguno de estos elementos. Estos son los componentes de la didáctica: el profe, el estudiante, el contexto y el currículum. Aquí vamos a aproximar a una definición. Esto es nuevo, esto me parece que no lo habíamos visto, que son algunos de los fundamentos teóricos de la didáctica. Ahora ya estamos hablando de la didáctica de las ciencias. Pasamos de la ciencia, hablamos de la didáctica, y ahora ya finalizamos con esta idea de didáctica de la ciencia. Es una disciplina joven. Cuando hablamos de una disciplina joven, estamos hablando de una disciplina que no tiene más allá de ¿cuántos? 50, 60, 70 años. Es bastante joven, vale decir. Hay un corpus teórico bastante reciente, ¿no?, que sustenta en términos teóricos conceptuales esta disciplina, que es la didáctica de la ciencia. Fundamentalmente se levanta en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, fundamentalmente por la didáctica de la ciencia empieza a tomar corpus teórico con la Guerra Fría. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en la Guerra Fría? No les voy a dar la respuesta ahora, búsquenla. ¿Por qué en la Guerra Fría se potenció, sobre todo en Estados Unidos, el tema de la educación científica, la didáctica de la ciencia, fundamentalmente? Ahí les queda una tarea, no se me va a olvidar, se las voy a preguntar en alguna clase, a ver si alguno de ustedes de manera autónoma es capaz de entender por qué el tema de la educación científica surgió en época de Guerra Fría. Surgió también como esta idea de crear pequeños científicos. Hoy en día eso está un poco, yo no sé si obsoleto, no sé si la palabra es obsoleto, pero hoy día ya no se busca crear pequeños científicos. No, el objetivo de la enseñanza de la ciencia no es crear pequeños científicos, es crear personas, ¿no? Como decía Estefanía, el enfoque de la didáctica fundamentalmente se asocia a metodología científica, y en los años 60 empiezan a aparecer los primeros modelos de enseñanza de la ciencia. El modelo de el MEPI, que es uno de los más conocidos, modelo de enseñanza de la ciencia por investigación, el alumno como científico era otro modelo, el aprendizaje basado en problemas, que es el ABP, y de ahí han aparecido varios modelos más en la didáctica de la ciencia, hasta reconocer el más actual hoy día, que tiene que ver con la indagación científica.
qué es la indagación científica y cuáles son sus pasos. Y en la actualidad también se entiende hoy día todo proceso de enseñanza científica como un proceso de alfabetización científica. Lo que busca la enseñanza científica, fíjense que ya no es crear estos pequeños científicos. La enseñanza científica no es crear nuevos científicos. Si desde el gusto por la ciencia o desde clases significativas que tuvo una persona de ciencia decide estudiar alguna carrera científica, bienvenido sea, pero la educación científica escolar, estimados estudiantes, busca adquirir una serie de saberes, una serie de conocimientos para desenvolverme mejor en el mundo en el que vivo. Fundamentalmente eso. Y una de didáctica de la ciencia, fíjese, resumo, idea de ciencia, idea de didáctica y finalmente una idea de didáctica de la ciencia. ¿Qué es lo que es la didáctica de la ciencia? Disciplina pedagógica cuyo objetivo de estudio es la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales desde un paradigma multidisciplinar. ¿Ya? Eso es la definición que hay hoy día de didáctica de la ciencia. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Me están escuchando? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Chiquillos? ¿Chiquillas? ¿No? No hay preguntas. Porque ya cerramos esta parte del curso, que tiene que ver con una perspectiva histórica, una perspectiva teórico-conceptual de la didáctica, de la ciencia, de la didáctica de la ciencia. ¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? No. Ya. Continúo entonces, si no hay consulta. Pueden levantar la mano cuando quieran, eso significa pueden encender el micrófono e interrumpirme, no hay problema. ¿Me están escuchando o no? Sí, el micrófono mío está abierto, así que deben estar escuchando. Sí, profesor. Ah, ya. Les voy a presentar una serie de fotografías y después de las fotografías les voy a hacer una pregunta. La primera fotografía es esa, la segunda es esa, tercera, cuarta, quinta y creo que hay una sexta. ¿Qué querrán mostrarme todas estas fotografías? Actividades humanas donde hay ciencia y procedimiento implícito. Ya, muy bien. ¿Qué más? Yo, profesor, ¿me escucha? Sí. ¿Juan? Sí, Juanito. Sí, Juanito. ¿Cómo estáis, Juanito? Bien, bien, aquí Bien. presenciando. Profesor, le quería decir que lo que yo, bueno, destaco, creo, de esa imagen es el hecho de cómo se realiza, en este caso, el experimento o queremos abordar la ciencia, pero como en el aula o en el salón específico para realizar experimentos y el otro espacio ya más en la misma naturaleza. Ya, O sea, ya. fuera. Pero, ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué viene a su mente al mirar estas imágenes? ¿Alguien más? Contextualizar la ciencia con la naturaleza. Ya, vincular, contextualizar la enseñanza de la ciencia con la naturaleza. Yo a lo mejor diría que son distintos tipos de laboratorios, así como... Ah, bien. Ya, bien, Estefanía. Mira, lo que han dicho los demás compañeros está bien, pero Estefanía como que está entrando en la dinámica de lo que viene. Dice que son como distintas instancias de laboratorios. ¿Te entendí bien, Estefanía, o no? ¿Hacer partícipe a los niños de lo que es la ciencia? Ya, hacerlos partícipes, distintas instancias de laboratorios, conexión, vinculación, niños naturaleza, clases de ciencia en distintos espacios, sea dentro del aula o fuera del aula, que fue lo que comentó Juan. Bien, muy bien, muy bien. Pero nos vamos a quedar con la idea que dijo Estefanía. Porque de una u otra manera, y esa es la intención de presentarles este collage, es que, si ustedes se fijan, hay grupos de niños haciendo actividades que vincularmente las vinculamos a la enseñanza científica. ¿Ya? Eso es lo primero, con esa idea quédense. Distintas actividades que están haciendo estos chicos en distintos ambientes y que al mirarlas yo
inmediatamente las relaciono con la naturaleza, con ciencia. Por lo tanto, vamos a entrar a este contenido que se llama Las prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica al servicio de la construcción de conocimiento científico escolar. Un nombre bastante largo, pero que en el fondo quiere decir cómo las prácticas del laboratorio ayudan a las personas en la construcción de conocimiento científico escolar. La pregunta que cabe de cajón entonces es, ¿a qué se llama conocimiento científico escolar? ¿Qué valor tiene el saber científico escolar, el conocimiento científico escolar? ¿Se le ocurre a alguien? Porque vamos a entrar en las prácticas de laboratorio que tanto se propuso en la escuela. No tengo laboratorio, este colegio no tiene un laboratorio, por lo tanto no puedo enseñar ciencias. ¿Qué nos decían las imágenes anteriores? Que no es necesario tener un laboratorio como tal, que se puede realizar en otro espacio. Exactamente. Todas estas imágenes tienen que ver con instancias del laboratorio. Entonces, la primera invitación que les voy a hacer, estimados estudiantes, es desmitificar, desmoronar, desarroparse, ¿no? En el buen sentido de lo metafórico que uso esta palabra yo. Sacarse esta idea de que cuando yo hablo de laboratorio escolar, me circunscribo solo a esto, miren, a eso. ¿Ya? Eso es laboratorio. Es un laboratorio, en este caso de química, y que está dentro de 4 paredes. Pero eso también es laboratorio, que puede ser el patio de la escuela. Eso también es laboratorio, que es una sala de clases. Eso también es laboratorio, que es el huerto escolar. Y así sucesivamente. Eso también es laboratorio, los microscopios dentro de una sala o dentro de alguna sala que tiene rincones de ciencia o de matemática o de lenguaje. Puede ser que estos niños estén trabajando allí dentro de la sala en el rincón de ciencia. Y por supuesto la naturaleza, el gran laboratorio que tenemos, el gran laboratorio al servicio de los aprendizajes, al servicio de los saberes, al servicio del conocimiento. Fíjense que todos nuestros pueblos ancestrales, ¿por qué son tan sabios? ¿Por qué son tan sabios? Porque tienen un gran laboratorio para aprender allí, experimentando, equivocándose, acertando, desacertando. Entonces, repito, subrayo, por favor hoy día desmoronar, ¿no? Derribar, derrumbar esa idea de que el laboratorio tradicional es el único espacio para desarrollar instancias de laboratorio, valga la redundancia, sino que hay muchos otros escenarios. Por eso el título de esta parte del curso, las prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica al servicio de la construcción de conocimiento científico escolar. O sea, yo puedo construir conocimiento científico escolar a partir de todas esas instancias que hay allí. Y ahí hay muchas habilidades científicas que se pueden desarrollar. Si ustedes ven, ¿qué habilidades son evidentes en esta fotografía? A ver, eso me gustó. ¿Qué habilidades científicas se evidencian en estas acciones? Hay unas por excelencia, que se ven a simple vista. ¿Cuáles creen ustedes que son habilidades científicas que se están desarrollando? La observación. Muy bien, una, observación. Otra más, ¿cuál? Sí, claro, observación. La niña del polerón rosado, la niñita del polerón calipso que está en la naturaleza. Bueno, la gran mayoría, yo diría casi todas, hay una habilidad que tiene que ver con la observación. Los niños que están viendo me parece un insecto sobre una hoja. Sí, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál otra habilidad más hay aquí? La manipulación de las... Muy bien, muy bien. Sí, ahí hay otra. El manipular, otra actividad, otra habilidad más. Muy bien. Gracias por su aporte, súper. ¿Qué más? Bien, están iluminados hoy día, ¿eh? Muy bien. Analizar la diferencia de los objetos. Sí, analizar, muy bien. Otra habilidad, observar, manipular, analizar. Perfecto, analizar. Miren, las niñas, por ejemplo, que están en el laboratorio clásico, tradicional de química, y las niñas que están con el microscopio en la sala.
Están analizando, sin duda que están analizando, están desmenuzando algo que están mirando en esos aparatos. Muy bien. ¿Se le ocurre a alguien otra más? ¿Otra habilidad? Y además fueron súper perspicaces, las captaron de inmediato, eso está muy bien. ¿Existirá otra habilidad o no? Ya, ¿Interpretación puede ser? Interpretación, sí, exactamente. Interpretar la naturaleza, interpretar lo que yo estoy viendo. Los niños con la lupa, fundamentalmente allí hay toda también una observación, pero también una interpretación. Muy bien, interpretar los fenómenos. Entonces, vamos a entrar, como les decía, a esto. Pero, insisto, entendiendo esta mirada global del laboratorio, de las prácticas del laboratorio, desde esta perspectiva global, disasociar la idea del laboratorio clásico. Algo que es importante que lo conversemos, se los voy a leer. Dice que los estudiantes en general manifiestan cierto desinterés y apatía hacia las ciencias naturales, esa es una verdad. ¿Ya? Sobre todo las asignaturas como la química y la física. ¿Les pasa a ustedes o no? Antes de entrar a este curso que quizás tenían así como unos prejuicios, la química, la física. Como que uno asimila a veces más la biología, pero la química y la física son como primas hermanas de la matemática. Y tiene que ver también con la química y con la física que tuvimos en la escuela, en la básica, en la media. Quizás la biología es un poquito más llevadera, pero la química y la física es como desagradable. Bueno, por eso es que también los estudiantes se motivan poco por las actividades científicas. 2. Los docentes deben emplear diversas estrategias para despertar el interés y la motivación en sus estudiantes. Eso es clave. Somos nosotros de una otra manera los que debemos seducir a los estudiantes. Me gustó esa palabra, seducirlos con los aprendizajes. 3. Una posibilidad, recrear el trabajo de los científicos para que los estudiantes se sientan atraídos e interesados por el estudio y la comprensión de los fenómenos que los rodean. A los chiquillos les gusta experimentar, les gusta como ver cosas, les gusta como ver humo, les gusta como ver aquí, les gusta, porque lo han visto en la televisión y saben que ocurren cosas divertidas, que puede pasar esto, qué pasa si agregamos aquí, esto lo agregamos allá, hacemos esto aquí, hacemos esto allá. Entonces, a los estudiantes les gusta. Entonces, una forma quizás que motive el laboratorio tiene que ver con eso, con que también los estudiantes hacen mucho ello, más que el profesor. 4. Para así empezar a desarrollar y fortalecer los conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y competencias científicas. Se reconoce sí que entre las actividades científicas la realización de las prácticas del laboratorio es la más notable. Entonces, por lo mismo, por lo que les decía, a los estudiantes les gusta manipular, a los estudiantes les gusta tocar, les gusta ser partícipes. Por eso es que les gustan mucho las actividades de laboratorio. La salida fuera de la sala, el uso del microscopio, el preparar muestras, etcétera, etcétera. ¿Algo que decir de eso? ¿No? Ustedes saben que me pueden interrumpir cuando quieran. ¿Qué pasa con los profesores? Los docentes se reducen a pensar en la realización de actividades experimentales a la existencia de un lugar físico establecido, lo cual refleja una visión reduccionista del trabajo práctico, lo que habíamos conversado. Los profesores en general, sobre todo en los colegios básicos, muchas veces no desarrollan ninguna instancia de laboratorio. ¿Para qué decir el laboratorio de física, el laboratorio de química? Porque le tienen miedo o porque el colegio no tiene ningún instrumental, no tiene ningún aparato, ningún equipo, no tiene un espacio. Entonces, aún más justifican el no hacer laboratorio, pero existen otras formas de hacer laboratorio, que son las que vimos. Y asocian prioritariamente la actividad experimental a espacios materialmente físicos, con una ubicación claramente definida. Este es el laboratorio, ¿no? Este colegio tiene allí un laboratorio y tiene un hermosísimo patio, por ejemplo, con muchas áreas verdes, con muchos árboles, y los profesores no vemos ese espacio como un espacio para desarrollar actividad experimental. ¿Ya? Entonces, por eso es que los profesores muchas veces no hacemos laboratorios, porque asociamos prioritariamente la actividad experimental a espacios materialmente físicos, dice esta idea, con una ubicación claramente definida en sus instituciones, ¿no? Yo necesito tener un laboratorio, si no, no hago ciencia. Y eso
motivándolos a ustedes para que puedan entonces ir identificando la importancia del laboratorio científico escolar desde dos perspectivas. La primera, desmoronar, insisto, esta idea de que la actividad experimental solo se puede llevar a cabo dentro de cuatro paredes y en estos laboratorios tradicionales de ciencia. Y lo otro es potenciar unas determinadas actitudes. ¿Qué actitudes son las que debemos potenciar desde el trabajo científico escolar o del laboratorio, o mejor dicho, científico escolar? ¿Qué actitudes? ¿Recuerdan algunas actitudes? Nómbrenme algunas actitudes que podemos potenciar desde el laboratorio científico escolar. Vamos, chiquillos. Vamos, hoy día andan a esta hora de las 2:30, hace un poco de sueño, pero ustedes andan hoy día aprendidos, iluminados, así que vamos. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, pero por supuesto, sin duda, qué duda cabe. Yo debo desde la actividad experimental, desde el laboratorio, siempre favorecer el trabajo en equipo, aunque nos cueste. ¿Qué más? ¿Hay La alguien más? responsabilidad, la disciplina. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? La disciplina, la responsabilidad. ¿De qué otra manera la podríamos nombrar esa actitud? Vale, está bien. La entiendo perfecto. Pero tiene una categoría. Puede ser Sí, díganos más. la actitud crítica. La actitud crítica, claro, sí, sin duda, debe estar presente, sobre todo en ciencia. En ciencia sí o sí debe estar siempre presente la actitud crítica. ¿Ya? Pero la pregunta será una actitud o una habilidad, el criticar. La dejo ahí El planteada. pensamiento crítico. Sí. O sea, la actitud o una habilidad. ¿Hay alguien más que quiera aportar? ¿Juan? ¿No? ¿Emilio? ¿No? Ya. Están ahí presentes, pero esta es una de las primeras. Una de las primeras actitudes que la educación científica y la actividad experimental en laboratorio debiera potenciar. O sea, cuando yo pienso en un laboratorio, de la naturaleza que éste sea, yo debo tener presente que una actitud que quiero que los pequeños, los adolescentes, desarrollen es la curiosidad. En este caso, por reconocer seres vivos y el entorno natural. ¿Ya? Curiosidad, demostrar curiosidad, que los estudiantes al final del proceso puedan demostrar curiosidad y sean curiosos. Otra más. Manifestar un estilo de trabajo riguroso, honesto y perseverante. Estas no son actitudes nuevas, porque estas son actitudes que de una u otra manera están en el currículum nacional también. Estas no las inventé yo. Otra actitud, manifestar un estilo de trabajo riguroso, honesto y perseverante. En el laboratorio esto hay que tenerlo bien presente, porque el laboratorio se puede prestar para un trabajo deshonesto. ¿Ya? Puedo engañar, puedo hacer cosas medias truchas para engañar quizás al profesor. Entonces, la idea es que desde pequeño incentivemos a los estudiantes que tengan actitudes de un trabajo riguroso, serio, honesto y perseverante. 3. Desarrollar conductas de cuidado y protección del ambiente. ¿Esta la dijo alguien o no? No, parece que no la dijo nadie. Desarrollar conductas de cuidado y protección del ambiente. Sin duda, hoy día más que nunca. ¿Cómo formamos a chiquillos y a chiquillas que tengan mayor sensibilidad, que tengan mayor conexión con la naturaleza, con el medio ambiente? Siguiente, para ir terminando. Interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos de equipo. Esto sí alguien lo dijo. Esto se lo escuché a una compañera. Interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos de equipo. Sí, sin duda. Es una actitud que debemos potenciar. Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable. Se puede hacer desde la educación científica y desde el trabajo
de laboratorio, por ejemplo, trabajando en huertos escolares, yo puedo motivar e incentivar un estilo de vida saludable para los chiquillos. Y la que dijo Juan Pablo. Esta es la tuya, Juan Pablo. Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos. Entonces, grabárselo. Actitudes que yo debo, sí o sí, con mis actividades de laboratorio, tratar de que se desarrollen en los estudiantes, seguir normas y procedimientos, manifestar compromisos con un estilo de vida saludable, interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos grupales, desarrollar conductas de cuidado y protección del ambiente, manifestar un estilo de trabajo riguroso, honesto y perseverante, y finalmente demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos y el entorno natural. Eso era, chiquillos, lo que yo traía preparado para el día de hoy, que es la finalización de los contenidos anteriores y la introducción a los nuevos contenidos y, obviamente, estos videos que siempre utilizamos para iniciar las clases con alguna reflexión, con algunos comentarios en torno a la enseñanza de las ciencias. ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? ¿Se fueron? No, están ahí. Hay 27 estoicos estudiantes hoy día a las 2:30 conectados en esta clase. Estimados estudiantes, ¿algo que decir? ¿No? Entretenida la clase. Entretenida la clase. Bueno, yo trato de hacerla entretenida para todos, porque sé que esta hora no es fácil. Algunos incluso almuerzan a esta hora. Así que eso, pues, chiquillos. Vayan leyendo los Power, entren a la UCM virtual de vez en cuando y miren, váyanse haciendo unas carpetas, porque estos son contenidos que ustedes tienen que ir asimilando, reflexionando, ¿ya? Aprovechen el tiempo. Carpe diem. ¿Vieron la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Bueno, por este tiempo entonces vean La Sociedad de los Poetas Muertos y ahí se van a acordar del Carpe diem. ¿Quién la ha visto? Es buena esta película, profesor. Yo la he visto. ¿Ya? Ya. Ahí les sugiero un título para que debe estar en YouTube, no sé si está en Netflix, pero para que la vean. La Sociedad de los Poetas Muertos. Carpe diem. Profe, sí, Sofi. Dime, Sofi, ¿qué necesita? No quiere encender su micrófono. Subo todos los PPT a la buena virtual. Me extraña, se los subo siempre. Ya. Que estén muy bien. Obviamente, este no está. No, pues si se los subo. No, pues si se los subo después que termino la clase, pues chiquillos, ¿cómo se los voy a subir antes? Se los subo yo. Si no, pierden el encanto. No, sí, no. Este no está, obviamente, se los subo en las siguientes horas. Un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos el próximo jueves en este mismo horario y en este mismo canal. Que estén muy bien. Sigan cuidándose. Y nos veremos pronto por ahí para darnos una estrechez de manos. Que estén muy bien. Igualmente, profesor. Muchas gracias. Igual, profe. Igualmente ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, profesor. Disculpe, Chao. Igual ustedes. Profe. Cuídense. ¿Ah? sabe que Michelle Aravena no ha podido entregar el trabajo porque tiene problemas de internet.